Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. En este video queremos explicar sobre algunas situaciones sencillas en relación con funciones inversas. Particularmente vamos a presentar como un problema, una situación que relaciona el área y el perímetro de una figura, y sobre esa situación nos vamos a preguntar algunas ideas sobre la función inversa. También en un problema que tiene que relaciona temperaturas. Bien, vamos a iniciar con nuestro primer problema. Entonces, en este problema tenemos una cuerda de longitud P y vamos a formar un rectángulo de ancho P quintos, es decir, de toda la longitud de la cuerda. Vamos a pensar que aquí tengo la cuerda. Vamos a cambiar el color. Vamos a pensar de que esta es la cuerda y tiene longitud P. ¿Sí? Deseo formar con esa cuerda, pues, un rectángulo de tal manera que el ancho de ese rectángulo vamos a pensar de que este lado sea el ancho, pues va a ser P quintos. Y el largo de ese rectángulo será 3 P décimos o 3 décimos de P, ¿no? Note de alguna manera que, pues con esas condiciones que estamos dando, vamos a utilizar todo el lazo o toda la cuerda para formar el rectángulo. Entonces, si acá tengo P quintos y acá tengo también P quintos, entre los dos tendré 2 P quintos, ¿no? Si aquí tengo 3 décimos de P y acá también 3 décimos de P, entre los dos voy a tener 3 quintos de P. Y si sumo todo, pues entonces me da P. Entonces es importante eso porque aquí nos dice de que de tal manera que P sea el perímetro del rectángulo. Entonces ya tengo el perímetro de ese rectángulo, solo que pues aquí el problema parte de que tengo como el lazo, la cuerda, no he formado ninguna figura y lo que quiero es, como es doblar esa cuerda de alguna manera para formar cierto rectángulo, ¿no? Y vamos a presentar las siguientes preguntas, vamos a ir analizando cada una de las preguntas. Entonces en la primera pregunta, por ejemplo, nos dicen, vamos a analizarla uno a uno y vamos a ir resolviéndolas. En la primera pregunta nos dice que encuentre el área A en función del perímetro. Encontrar el área, ¿sí? El área de este rectángulo, el área en función del perímetro. Y digamos que tiene sentido dado que pues estoy construyendo ese rectángulo a partir de una longitud dada. Entonces, como que puedo relacionarlo y ya tengo, es decir, el problema está sencillo porque ya tengo las dimensiones del ancho y el largo. Entonces, para responder esta pregunta, pues me están pidiendo encontrar el área en términos de P, o sea, el área en función del perímetro. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Pues el área va a ser largo por el ancho, ¿no? Pero entonces aquí sería P quintos P quintos por 3 décimos de P. Por 3 décimos de P. Podemos hacer ese producto y reescribir eso mejor, ¿no? O sea, nos puede dar que eso es, en realidad, pues 3P cuadrado sobre 50. O sea, 3 cincuentaavos de P al cuadrado. Ese va a ser el área, ¿sí? Vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, si la longitud de la cuerda está entre 0 y 20 metros, ¿sí?
tampoco la cuerda pues va a ser infinita. Eh, ¿Cuál es el área si P es igual a 10? Entonces básicamente pues con la relación que tenemos, dada la función que encontramos, ¿sí? Tenemos una función que relaciona la variable P, que es el perímetro, con la variable A. En este caso la variable P pues es la variable independiente, ¿sí? Porque estamos dando una longitud, pues damos una cuerda con cierta longitud, esa es la variable independiente, y la variable dependiente es el área porque con S, a partir de la longitud de esa cuerda, vamos a armar o vamos a formar un, un rectángulo y estamos interesados en encontrar el área. Para responder a la pregunta acá, pues en realidad nos piden es cuánto es A de 10. Si cuando P es igual a 10, entonces cuánto A de 10. Entonces aquí sería 3/50 de 10 al cuadrado. Entonces acá básicamente pues me quedaría como que 300, ¿sí? O más bien aquí 30 por 100, ¿sí? Lo queremos ver así despacio, sobre 50. Desde aquí podría concluir que sería 300 sobre 50 y aquí cancelando pues 30 quintos, 30 quintos y bueno pues ahí todavía puedo simplificar más, ¿sí? Aquí sería pues 6 metros cuadrados, ¿no? 6 metros cuadrados. O sea, el área que puedo formar con esas condiciones que me dan, es que yo tengo la cuerda, ¿sí? Tengo la cuerda y estoy dividiendo la cuerda, voy a dividir la cuerda eh, en una quinta parte y con esa formo el ancho y con las 3/10 partes pues formo el largo, ¿sí? Que es justo lo que nos estaban diciendo acá arriba, ¿no? O sea, con la quinta parte formo el ancho y con las 3/10 partes pues formo el largo. Entonces hasta ahí pues hemos planteado pues una situación sencilla que involucra funciones en un contexto eh, pues que lo podemos como entender, ¿no? Y la pregunta siguiente es ¿cuál es el perímetro cuando el área es de 1 metro? O sea, de alguna manera hay como un juego inverso. Ahora nos preguntan por el perímetro, note que acá nos daban el perímetro y nos preguntaban por el área. Ahora acá nos preguntan de cuál es el perímetro cuando el área sea 1 metro cuadrado. Pues digamos que básicamente acá uno podría resolver eso sin necesidad de incluir directamente la función inversa. Pero básicamente pues lo que nos están pidiendo es encontrar la función inversa. Pues acá vamos a hacer las cuentas sin necesidad de hallar la expresión para la función inversa. Y en el siguiente ítem pues vamos a encontrar como cuál sería esa expresión en general. Entonces acá pues queremos encontrar el perímetro. Sabemos que el área va a ser de un metro, entonces recordando que el área en términos del perímetro es 3/50 de p al cuadrado y con la información que nos dan pues sabemos que 1, ¿sí? Que es 1 metro al cuadrado, o sea el área es igual a 3/50 de, voy a borrar aquí un poquito, de p al cuadrado. Entonces ahí ya tengo pues como una ecuación y puedo resolver para P, para encontrar como cuál es la longitud que debería tener esa cuerda. Entonces pues ahí utilizo como lo que sé sobre
ecuaciones. Esto es como tener acá pues 50 igual a 3 veces p al cuadrado, y pues eso es como tener 50 tercios p al cuadrado. Y queremos resolver para p. Queremos resolver para p. Siempre que tenga problemas en contexto, pues debemos como saberlos interpretar, ¿verdad? Pues aquí la longitud de la cuerda siempre va a ser positiva. Ahora vamos a notar que es probable, pues cuando yo saque ahí para averiguar el valor de p, pues yo sacaría raíz cuadrada a ambos lados, pero pues voy a tomar la raíz positiva, ¿sí? Porque también podría tomar la negativa. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? Bueno, el perímetro es ese valor, raíz de 50, quizás acá parece que la raíz no está incluyendo todo, pero sería raíz cuadrada de 50 tercios, raíz cuadrada de 50 tercios. Bueno, ahí podríamos dar como una aproximación decimal, pero bueno, no es necesario, vamos a dejarlo así, 50 de 50 tercios. Digamos que en general, pues aquí ahora nos pregunta como que cuál es la función, cuál es la inversa de la función a, ¿sí? ¿Cuál es la inversa de la función a? Y en general como que qué representa o qué información nos permite encontrar. Digamos que con el ítem anterior, este ítem que ya se hizo anteriormente, pues ya sabemos que ahora nos permite como conociendo un valor para el área averiguar cuál es el perímetro. Ese sería básicamente como el significado más sencillo de lo que sería la función inversa, ¿no? Entonces, pues acá, en términos de encontrar la expresión, en términos de encontrar como la forma de relacionar esos elementos, pues recordemos que ya sabíamos que el área en función del perímetro es 3/50 3/50 de p al cuadrado. Entonces note que bueno, aquí tengo una función en lo que hemos hablado ya. Sabemos que esta función no es 1 a 1, que no cumple con la prueba de la recta vertical. Pero ya sé por la condición que tengo en puntos anteriores que p se mueve entre 0 y 20. O sea que p está tomando valores positivos. Entonces, en este pedacito la función va a ser inyectiva o va a ser 1 a 1, va a cumplir con la prueba de la recta vertical. O sea que podría entonces, ya como he garantizado eso de alguna manera por el problema, pues puedo pensar en encontrar esa función inversa, ¿no? Y aquí pues aunque estamos colocando a en función de p, pues para efectos de encontrar la expresión de la función inversa, pues acá en realidad esto es el área, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer, voy a escribir esto nuevamente para actuar ya sobre esta expresión. Acá lo que queremos ahora es despejar el perímetro, ¿sí? Encontrar una expresión para el perímetro en términos del área. Esa sería como la función inversa. Pues empezamos a actuar sobre esta expresión como lo hicimos arriba, pero en un caso particular. Entonces, como tener acá 50a igual a 3p al cuadrado. Luego será equivalente a hacer 50a tercios igual a p al cuadrado. Hasta ahí, pues son los mismos pasos que hemos realizado arriba, solo que la diferencia en el caso anterior es que el área era 1, entonces aquí no arriba no aparecía A. Pero ahora tengo acá que el área pues está dada de forma general, entonces la denotamos por A. Aquí pues tengo que decidirme por, cuando saque la raíz cuadrada, ahora cuando aplique la raíz cuadrada tengo que decidirme por la parte positiva o negativa. Por el problema pues voy a decidir por la parte positiva porque de alguna manera quiero encontrarles el perímetro, ¿no? Entonces aquí va a ser la raíz cuadrada,
parte positiva de 50 tercios. Entonces, dado cualquier valor del área y si nos piden hallar el perímetro, sabemos que lo que vamos a hacer es pues reemplazar ahí el valor de A y obtener cuál es el perímetro. Sí, obtener cuál es el perímetro. Note que hay algo, una nota así como de análisis, una nota. Desde el principio sabíamos que el perímetro oscilaba, bueno, según en una pregunta, entre 0 y 20. O sea que podríamos pensar que la función área, ¿sí? Pues parte, digamos que su dominio, porque tiene la variable independiente en la función perímetro, está entre 0 y 20. Y ahí le asocia valores a a cierto intervalo también los números reales, y podríamos pensar que en general son todos los reales. Sí, así podríamos pensar un poco la función área, la función A, ¿no? ¿Cómo va a actuar la función P? La función P, pues ahora en realidad aquí tendríamos que mirar cuáles son o cuáles son en realidad los valores de los reales a los cuales estoy asignándole un valor mediante la. Una situación como complementaria que se puede profundizar en este aspecto es determinar como que cuál con exactitud serían los valores que se toman para el área. Digamos que estos son los valores que se están tomando para el perímetro. Entonces, si dado que se toman estos valores para el perímetro, ¿cuáles son los valores que se toman para el área? ¿Por qué? Porque podríamos luego preguntarnos acá como que si tengo la función perímetro, ¿cuál sería ese dominio de la función perímetro, ¿no? ¿Cuál sería el dominio? Aquí en ambos casos nos estamos preguntando por el dominio. Pues ahí los dominios son pequeños intervalos en los números reales, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esa pregunta ahí para que ustedes la analicen. Cada uno pues puede revisar. Y a continuación vamos a presentar el problema 2 sobre temperaturas. Es un ejemplo, un problema también sencillo. Y de esa manera pues tenemos como contextos diferentes donde podemos pensar en funciones inversas. Bien, en el problema 2 habíamos mencionado que era una relación entre temperaturas, en este caso entre grados Fahrenheit y Celsius. Digamos que uno, con esta relación que ya nos están dando, pues ya nos están planteando la función, no fue como en el problema anterior que fue necesario como construir la función, aunque era sencilla. En este caso, pues tenemos una cantidad en grados Celsius y queremos averiguar cuánto sería en grados Fahrenheit. Digamos que uno puede estar interesado en lo opuesto, ¿no? O sea, conozco ahora la temperatura en grados Fahrenheit y quiero pues averiguar cuánto sería en grados Celsius. Entonces, de alguna manera, esto suele verse en general como una ecuación, pero pues en realidad es una función donde pues hay unos valores un rango de valores para la escala en Fahrenheit y un rango de valores para la escala en grados Celsius. Por lo tanto, pues determinar la inversa nos va a permitir pues ahora encontrar esta relación, ¿no? Entonces, cuando tenemos problemas así en contexto, pues debemos tener presente cuáles serían como los valores del dominio y el rango, ¿no? Aquí, digamos que podríamos dejar eso de consulta para que queden ustedes ahí como con la iniciativa de consultar. Hay unos valores o un rango que toma, o la forma en que se mide la temperatura en grados Celsius y también un rango en la cual se mide la temperatura en grados Fahrenheit. Pues eso sería como el rango y el dominio de la función, depende de cuál función esté tomando, ¿no? Por el momento queremos como de averiguar o de determinar a partir de esto como cuál sería la inversa de esta función. Entonces aquí básicamente en estos contextos lo que hacemos es despejar la otra variable y estamos haciendo un cambio de roles.
Acá en este momento la variable c es la variable independiente, o los grados en Celsius es la variable independiente, y la dependiente es f. Cuando haya la inversa, lo que estoy interesado es que ahora la variable f sea la independiente y que c sea la dependiente. Entonces, si despejamos de ahí, queremos buscar ahora que eso sea, que la variable f sea la variable independiente. Note que, pues acá no, aunque de forma intuitiva uno puede darse cuenta que es una función lineal, entonces pues siempre va a ser como uno a uno, va a ser inyectiva, no hay problema, ¿no? Entonces en la medida que uno empieza a despejar acá, pues sabe que le va a dar otra ecuación, o le va a dar otra función más bien, que corresponde también a una función lineal. O sea que podríamos en general estar pensando que la inversa de una función lineal es otra función lineal, ¿no? Y eso para el contexto que las funciones lineales. Entonces de acá, ahora este 9 quintos, pues voy a llevarlo del otro lado, voy a multiplicar por el inverso de 9 quintos. De acá sería como que 5 novenos de f menos 32. Eso sería c. Es decir, la escala o los grados centígrados en función de los grados Fahrenheit, es decir, dado un valor o un grado en Fahrenheit, valor de temperatura en grados Fahrenheit, pues encontrar como esa temperatura en la escala centígrados, pues sería de esa manera, ¿no? Sería como que 5 novenos de, por el valor de ese grado Fahrenheit menos, aquí ahora sería este 32 menos 32 por 5 novenos, ¿no? Entonces así como que menos 32 por 5 novenos. Bueno, ¿y cuánto es eso? Es más o menos, bueno, 130, 140, ¿no? Menos 140 novenos. Entonces acá esto sería igual a 5 novenos grados Fahrenheit menos 140 140 novenos. Pues bien, hay muchas otras situaciones un poco más sofisticadas que podemos ir analizando, pero la intención es que con este video pues se presentaran como contextos con problemas o situaciones particulares donde pueden estar involucradas las funciones inversas. Y no de pronto pensar en las funciones inversas en un contexto donde son las variables x y y se vuelve como todo muy de despejar, ¿no? Así que, bueno, espero que estén pendientes de más videos en algún momento cuando suba y nos vemos en la próxima.